Buenas noches, Iglesia del Señor. Buenas noches, compañeros de Escuelita Lanja. En esta noche quiero que sea el Señor el que hable a nuestras mentes y a nuestros corazones. Entonces quiero que ahí podamos postrarnos en una manera de reverencia para que sea Dios el que hable a través de su palabra. Padre, te damos muchísimas gracias por este tiempo que nos permites acercarnos a tu palabra una vez más. Queremos adorarte y darte a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, porque solamente tú lo mereces, Señor. Te entregamos, Señor, nuestras mentes, nuestros pensamientos, y que todo aquello que nos hablaste en el secreto, Señor, así como nos corregiste, nos reprendiste, nos reconfortaste, Señor, con tu palabra, Señor. Esto mismo, Señor, traigas hoy a la iglesia, Señor. Gracias, amado Dios, por toda tu presencia, por todo tu amor y por toda tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. En el ministerio, quiero partir de una frase muy común que vemos y hemos escuchado, que en el ministerio muchas veces vemos la gloria, pero desconocemos la historia, ¿sí? Asimismo de cada uno de los ministros. Quiero que recordemos cómo fue la vida y el ministerio de un profeta del Antiguo Testamento que fue Isaías, ¿sí? Recordemos cómo el Señor se reveló tan grandemente a él en el templo, y al mismo tiempo cómo murió aserrado. Otro personaje es de la iglesia primitiva, Esteban, también cómo murió apedreado. Ahora quiero que miremos a Juan el Bautista, que en esta escena va a ser nuestro autor principal. Por eso tenemos a alguien muy cercano, uno de los discípulos que no solamente caminó con Juan el Bautista, sino que luego continuó el ministerio con el Señor Jesús, siendo uno de sus discípulos y posteriormente un mártir. Eso está en Juan 1:40 para los que quieren leer y buscar. Andrés fue hermano de Simón Pedro, es decir que este le contó a sí mismo a Simón, y luego Simón le contó a Marcos para que pudiera escribir. Vamos a ver a continuación, con la ayuda de la palabra y del Espíritu Santo, en Marcos 6, del versículo 14 al 29, vamos a ver los elementos por los que padece un ministro. Debemos comprender que así como hay una gloria, también hay unos padecimientos. Entonces quiero que entremos ahí a la palabra. Vayamos al versículo 29 para hacer un énfasis de quién escribió, de cómo. Entonces dice que cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en el sepulcro. Cuando lo oyeron, ¿quiénes? Sus discípulos. Aquí vamos a ver algo muy notorio, y es la palabra oír, oyeron. Ahora vayamos al 14 y dice, oyó el rey Herodes. Cuando hablamos en otra versión nos dicen que es Herodes Antipas. Es decir que dentro de la estructura de la dinastía herodiana estaba Herodes el Grande, y este tenía 3 hijos. Dentro de los 3 hijos había Herodes Antipas, estaba Herodes Filipos y estaba otro Herodes que no recuerdo. Es decir que el reino lo dividieron, y este Herodes que nos muestran acá, Antipas, le correspondía la 4ª parte. Es decir que él no era un rey, era comúnmente llamado en Galilea el rey Antipas, el rey Herodes Antipas, pero no era rey, ¿sí? Estuvimos buscando en la palabra, en un diccionario, en la palabra Herodes significa héroe. Entonces imagínense que este rey, que su nombre en latín significa héroe, oyó de la fama de Jesús y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos. Por eso actúa en él estos poderes. Pero escuchemos que no solamente se levantó el rumor de Herodes, sino que también otros decían que no era solamente que parecía Juan el Bautista, sino que también
era Elías, con todos sus poderes que había hecho. Más sumándole que no solamente esto, sino que decían que es un profeta. Y sumándole que otros decían que es alguno de los profetas del Antiguo Testamento, o sea, de los pasados tiempos que está haciendo estos milagros. Dice el versículo 16 que al oír esto Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Ahora quiero que ahí donde usted está, quiero que vayamos a ver en esta noche los elementos por los que padece un ministro. Nosotros como ministros, y debe estar de nosotros, es que nuestro ministerio debe dar una impresión de que deje de dejar una huella y un rastro. ¿De quién? De Jesús. Debe dejar, esta impresión debe causar un impacto. Miremos que no solamente causó un impacto en el rey Herodes, que entre comillas era el rey en ese momento, o se hacía llamar el rey, sino que también en otros que decían. Entonces, ¿cuál fue el impacto que hizo? Entonces, sus discípulos habían estado trabajando tan fuerte en hacer notorio el nombre de Jesús. Habían recorrido, habían evangelizado todo lugar. Eso no solamente en el hecho de llevar las buenas noticias, sino también en ser conocido ya en la vida que reflejaba Juan, una vida santa y una vida justa. La meta de nosotros es que Jesús, ahí en ese versículo del 14 al 16, Jesús es Juan, era el rumor más fuerte, ¿sí? No es el renombre que ahora muchas veces se da de tener el renombre, de que sea más conocido nuestro nombre que el nombre del Señor. Ni alforja roja, nuestras vidas deben ser como siervos de Dios de impresionar a otros, sino no de impresionar a otros, sino por Cristo que vive en nosotros. Hay algo que me impactó bastante y es que el Señor me regaló una frase ahí, quiero que ahí donde está usted la pueda anotar. Si eres más famoso que tu Señor Jesús, en tu ministerio hay un error. En el proceso estamos y me queda para reflexionar si Carolina es Jesús, porque esto fue con lo que se quedó Herodes. Juan es Jesús. ¿Cuántos pueden decir lo mismo? Entonces, realmente nos llega a tocar nuestro ser en cuestión de que debemos parecernos a Jesús. Debemos impresionar. Recordemos que el primer elemento por lo que padece un ministro, debemos impresionar. Ahora quiero que me acompañen del versículo 17 al 28. Dice la palabra, me gusta mucho la versión TLA porque me ayuda mucho a ver cómo el autor aquí nos muestra cómo nos cuenta la historia y la trama. Entonces dice que resulta que Herodes Antipas se había casado con Herodías, la esposa de su hermano Filipo. Ay, ay, ay. Ojo aquí con esto. Primera cosa. Y Juan lo había reprendido diciéndole: no te ha permitido tener a la esposa de tu hermano. Esto enfureció a Herodías, la cual decidió hacer todo lo posible por matar a Juan. Pero Herodes solo mandó que lo arrestaran y lo metieran en la cárcel. Herodes le tenía miedo a Juan y lo protegía porque sabía que era un hombre justo y santo. Aunque Herodes no sabía qué hacer cuando oía a Juan, lo escuchaba de buena gana. El día de su cumpleaños, bueno, quiero que quede el día de su cumpleaños, el rey Herodes Antipas organizó una fiesta y invitó a los jefes y a los comandantes y a la gente más importante de la región. Herodías vio una gran oportunidad para matar a Juan. Mientras cenaban, la hija de Herodías, es decir, Salomé, entró al salón y bailó delante de todos, tanto que le gustó al rey Herodes y a todos los que estaban allí. El rey le dijo a la muchacha:
pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Aunque si me pidieras la mitad del reino, te juro que te lo daré. La muchacha salió del salón y fue donde estaba Herodías, su madre, y le preguntó qué podría pedir. Herodías le dijo, pide la cabeza de Juan el Bautista. La muchacha entró deprisa al salón y le dijo al rey, quiero ahora mismo que me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero no quiso negar a la muchacha lo que pedía, pues se lo había jurado delante de sus invitados. O sea que era más importante que él. Enseguida ordenó a un soldado que le trajeran la cabeza de Juan y el soldado fue a la cárcel, le cortó a Juan la cabeza y se la llevó a un plato a la muchacha y ella se lo entregó a su madre. Entonces, hay algo que causó. Y el segundo punto de los elementos por los que padece un ministro es la reprensión. Nosotros vemos en el texto que Juan el Bautista reprendió a Herodes, pero al mismo tiempo reprendió a Herodías. Hubieron dos respuestas. Herodes, por su parte, lo escuchaba de buena gana, aunque no hacía caso, pero Herodías le causó rencor y sumándole que pensaba en asesinarlo. Precisamente en el día de su cumpleaños, ¿qué pasó? Ella se sacó la daga y decidió vengarse. ¿Cómo? Salomé, su hija de Filipo, que era su esposo, o sea, su sobrina, la sobrina del rey, estaba bailando. Le pidió y al bailar le gustó mucho, pese al juramento, pidió la cabeza y lo desgolló. Entonces, no se nos puede olvidar que el segundo elemento por lo que padece un ministro es la confrontación y la reprensión, ya que vivimos en un mundo tan diferente y tenemos unas diferentes respuestas. Puede ser que como en el texto te escuchen y no te hagan caso, te escuchen y te odien y te quieran matar, o te escuchen y hagan caso, o tercera, que sería que te escuchen, que te mascan, pero no te pasan, pero no te matan. El ministro debe confrontar por la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hace el Juan? Juan le dice claramente, y me gusta mucho la Reina Valera porque dice, no te es lícito tener una mujer de tu hermano, no te es lícito. ¿Por causa de qué? De la palabra. Siempre nosotros buscamos reprender. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Y también tenemos algo que reprende a los demás sin que nosotros hablemos y en nuestra vida. Una vida que testifica de Jesús es una vida que habla de Él y que permite que otros te vean diferente, que vean a Jesús en ti. Algo que me causó dolor y es irónico cómo ver la muerte de un hijo de Dios por causa de la reprensión. Es algo tan fuerte y al mismo tiempo me lleva a mirar de que debemos saber que como ministros nos van a mascar pero no nos van a tragar. Que no tenemos los mismos códigos del mundo y por estas causas no, van a querer nuestra cabeza. Tanto el enemigo va a buscar la manera de quebrantarte, pero ojo aquí, hay esperanza de resurrección en Jesucristo. Entonces, siempre el enemigo va a buscar la manera de ¿qué? De quebrarte la cabeza, de darte duro, pero hay esperanza en Jesús, en aquel que nos llamó, en aquel que nos salvó. Es irónico cómo el que lleva una vida piadosa, como es Juan, llegue el día de cumpleaños del rey y salga, entre comillas, ganando la venganza que ganando el reino de Dios. Pero hay esperanza porque realmente Dios lo que estaba queriendo era llevárselo ya. Esos son los propósitos de papá. Que ya no su hijo sufriera más, sino que se fuera a gozar con él en el paraíso.
Entonces, el tercer componente, el tercer elemento por lo que padece un ministro es la inducción. ¿Qué escucharon sus discípulos? ¿Qué hicieron cuando se enteraron de todo? Entonces quiero que vayamos al versículo último, que es el 29, y nos dice la palabra que cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron el cuerpo de Juan, ¿y qué? Y lo sepultaron, lo llevaron al sepulcro. Juan el Bautista había preparado dando una inducción a otros para que en medio de todo lo enterraran con esperanza y el ministerio continuara. Andrés, quien nos cuenta la palabra, que antes se los mencioné al principio, que fue discípulo de Juan, en Macedonia viaja como misionero y fue crucificado en dos extremos, es decir, que fue crucificado en X. Y recordemos también que Pedro fue crucificado con la cabeza hacia abajo. Y aquí quiero que creen una frase, y es dentro del tercer, que es que aunque el ministro sufra, lo decapiten y muera, el ministerio de Jesucristo no se detiene. El ministerio de Jesucristo continúa hasta el final. Quiero ahí que donde está podamos entender que Jesús, como Maestro y Señor, nos modeló un ministerio de gloria, pero también de sufrimiento mediante la cruz. Nos dio libertad y salvación. Con anterioridad los capacitó y luego los envió. Luego les muestra a través de Marcos elementos por los que padece un ministro. Entonces, recapitulando, primero, porque impresionar es hacer notorio el nombre de Jesús aún después de la muerte como siervos. Aquí lo que cuenta es que Jesús sea súper famoso. Segundo, porque confrontar con la palabra de Dios y la vida debe ser cueste lo que cueste. Y tercero, porque persuadir a otros, así como Juan lo logró, muchos discípulos de los que él preparó dieron la vida por su Señor. Aunque el ministerio sufra, nos decapiten y muramos, el ministerio del Señor no se detiene. Vamos por uno más. Dios los guarde, Dios los bendiga y que haya sido Dios el que haya hablado a sus corazones.